Tengo en primer lugar que darles las gracias por lo que para mí es un privilegio, es un honor y es un placer, y es el poder dirigirme unos minutos a ustedes para hablarles de la Biblia en una celebración que me parece de justicia como es el Día de la Biblia. Digo esto no desde una perspectiva meramente cultural, meramente histórica, meramente social, y tampoco desde una perspectiva personal. Podría estar hablando mucho tiempo de cómo la Biblia cambió mi vida hace ya casi 40 años, cómo transformó mi existencia y cómo ha sido el libro que sigue guiándome como auténtica obra de cabecera hasta el día de hoy. Me van a permitir que no me detenga en mí, que a fin de cuentas soy un personaje de escasísima relevancia y que por el contrario me permita hacerles algunas reflexiones sobre la forma en que la Biblia ha influido en los pueblos, sobre la manera en que ha habido una diferencia enorme entre aquellas naciones, aquellas culturas, aquellas sociedades en las que la Biblia tuvo un impacto y aquellas, por el contrario, en las que la Biblia brilló por su ausencia o incluso fue perseguida. Permítanme simplemente que les dé algunos ejemplos. Y son ejemplos que nos pillan muy de cerca, por un lado, a esas naciones del sur de Europa y del sur del continente americano, y por el contrario, a aquellas naciones en el norte de Europa y en el norte del continente americano. En el siglo XVI, va a ser dentro de muy poco, 500 años, se produjo un fenómeno conocido convencionalmente como la Reforma. La Reforma era un fenómeno espiritual cuya única finalidad era hacer que la gente regresara a la Biblia, que de alguna manera saltara por encima de las corrupciones del cristianismo que se habían producido durante la Edad Media y que pudiera regresar a la pureza de la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y para hacer esto consideraba que una de las cuestiones absolutamente esenciales era devolver la Biblia al pueblo. Esa Biblia que había quedado confinada solamente a ciertos elementos del estamento eclesial. Esa Biblia que solamente se podía leer en el latín, que ya era una lengua muerta en el inicio de la Edad Media. Esa Biblia que la gente no conocía volvió a colocarse en el centro del debate teológico y volvió a colocarse en el centro del debate teológico para que Dios fuera Dios y Cristo fuera también el centro del cristianismo, como teóricamente debía de ser. ¿Qué significó esto más allá de las consideraciones espirituales en las que no voy a entrar? Significó una cosmovisión totalmente distinta. Por ejemplo, en aquellas naciones que siguieron el impulso de la contrarreforma católica, que decidieron que la Biblia no era algo que tenía que colocarse en el centro de la vida espiritual, la noción del trabajo siguió siendo la noción del trabajo de la Edad Media. El trabajo era visto como un castigo de Dios que de alguna manera tenemos que eludir y del que tenemos que escapar. No existió nunca esa cultura del trabajo que aparece en la Biblia y, por el contrario, seguimos arrastrando esa visión negativa del trabajo todavía hasta el día de hoy. Es más, cuando a finales del siglo XVIII, fíjense ustedes, del siglo XVIII, un monarca ilustrado como Carlos III pretendió legalmente, a través de una real pragmática, que el trabajo manual ya no fuera considerado infame, no consiguió mucho más que el impulsar esa real pragmática. La gente sigue creyendo que el trabajo tiene algo malo, que es algo que hay que eludir y que en buena medida lo ideal es un trabajo donde no se trabaje. Y cito una frase que muchísimos españoles recordarán. ¿Qué sucedía, sin embargo, en aquellas sociedades que regresaron a la Biblia? Pues el trabajo volvió a adquirir el papel que aparece en las Escrituras. No el de un castigo de Dios, no el de una maldición divina, sino el de la misión del ser humano, porque el ser humano, antes de ser expulsado del huerto del Edén, ya tenía una misión de parte de Dios que era cuidar, cultivar, trabajar en ese huerto del Edén. El trabajo no fue visto como algo negativo, sino como algo positivo que dignifica al hombre y que sirve además para el bien común, para el bien de la sociedad. La diferencia sigue siendo enorme a día de hoy, 500 años después. Permítanme que entre otra vez en otra de esas grandes diferencias marcadas por el hecho de aceptar o rechazar la Biblia, la alfabetización y la educación. Para aquellas personas que decidieron, gracias al impulso de la Reforma, volver a la Biblia, aprender a leer y escribir se convirtió en algo absolutamente imperativo. Una persona podía pertenecer a la católica España, ser analfabeto y llegar a santo, y de hecho hubo casos en ese sentido. No es que se recomendara ser analfabeto, pero en analfabetismo, el no saber leer y escribir, en absoluto era algo que impidiera el progreso espiritual de una persona.
Por el contrario, en aquella Europa que abrazó los principios bíblicos gracias a la Reforma, leer y escribir, educarse, pasó a ser un valor importante. Habían asumido lo que en un momento determinado aparece al inicio del libro de Josué, donde se le dice a Josué que tiene que leer todos los días en el libro de la Torá que Dios le ha entregado a Moisés. Asumió ese consejo que Pablo le daba a Timoteo, recordándole que desde que era niño había leído la Biblia, porque la Biblia es lo que te permite ser sabio para ser salvo a través de la fe en Jesús, el Mesías. Y en ese sentido, el cambio fue absolutamente radical. La primera escuela pública, obligatoria y gratuita se estableció en la protestante Ginebra muy a inicios del siglo XVI. Y lo que vino a continuación fue una explosión educativa. Apenas 20 años después, en Escocia, también en medio de una confesión reformada, se establecía la necesidad de crear escuelas, de que los niños fueran educados desde el principio, incluso en los pueblos más distantes, y de que además existieran universidades en las ciudades. Universidades que tenían que ser mantenidas por los ayuntamientos. Mientras eso sucedía, en la Europa reformada, mucho más pobre en términos económicos, infinitamente más rica en términos educativos, en la Europa de la Contrarreforma, por el contrario, se practicaba una política de exclusión cultural. España, en palabras felices de algún historiador, se convirtió en un Tíbet cultural precisamente para que no se contaminara con la herejía. Las consecuencias de ese cambio educativo que significó regresar a la Biblia fueron tremendas. En el siglo XVII, cuando llegaron los primeros peregrinos a Estados Unidos, los peregrinos puritanos del Mayflower que querían vivir de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, el índice de alfabetización entre esos peregrinos era del 80% entre los hombres y entre las mujeres casi se acercaba al 70% de alfabetización. Algunos grupos, como era el caso de los cuáqueros, ya en el siglo XVII tenían un 100% de alfabetización. Por el contrario, en España, en Italia, en Portugal, en todo el sur del continente americano, que había sido colonia portuguesa y española, bien avanzado el siglo XIX, el índice de alfabetización no llegaba ni siquiera al 10%. Hay diferencias culturales que marcan mucho, pero no es lo mismo esperar que una sociedad avance cuando la mayoría de la gente ha recibido una educación siquiera elemental que cuando esa educación elemental no existe. Es más, las primeras leyes educativas, tanto en España como en Hispanoamérica, aparecieron ya muy avanzado el siglo XIX y tuvieron resistencias enormes por parte de los sectores privilegiados de la población. Iban en contra de los principios bíblicos y se desenganchaban del progreso que se daba en aquellas naciones que habían abrazado el mensaje educativo de la Biblia. Por supuesto, eso tuvo también sus consecuencias en el terreno de la ciencia. Son muchos los autores, como es el caso de Whitehead, como es el caso de Thomas Kuhn, que han señalado que la revolución científica que hoy en día seguimos disfrutando es una revolución científica que nació del regreso a la Biblia que significó la reforma del siglo XVI. Eso significó el abandonar la fría, rígida e inútil escolástica, basada en buena medida en las visiones, a veces geniales, pero casi siempre erróneas, del filósofo griego Aristóteles, para entrar en una observación directa de la ciencia, tal como aparece en las páginas de las Escrituras, en mirar las estrellas para ver detrás de ellas las maravillas de Dios, el observar la vida de las hormigas, extrayendo de ellas también principios morales, llevó a una auténtica revolución científica. Con Bacon, que lo mismo escribía de ciencia que escribía de teología, se creó un método científico que dura hasta el día de hoy. Pero después fueron apareciendo infinidad, auténticamente una infinidad, una playa de una legión de científicos que al mismo tiempo eran fieles creyentes en la Biblia y fieles creyentes en los principios bíblicos recuperados por la Reforma que marcarían el desarrollo futuro. Y ahí el número es algo que se nos escapa. A ellos les debemos el telescopio y el microscopio. A ellos les debemos conocer la electricidad. A ellos les debemos multitud de aplicaciones que llegan al sistema de ordenadores de hoy e incluso a las bases de las redes de Internet. Y en ese sentido, nada de eso hubiera sido posible sin la Reforma. Y de nuevo, las cifras son verdaderamente tremendas.
Hasta finales del siglo XX, más del 88% de los premios Nobel en ciencia habían sido o protestantes o judíos. Y la razón fundamental era el abrazar ese principio educativo que aparece en las páginas de la Biblia. No solamente es que volver a la Biblia, y esto sucedió con la Reforma del siglo XVI, implicó una visión distinta del trabajo, de la educación o de la ciencia. Implicó también una visión totalmente distinta de las finanzas, con lo que se produjo una paradoja que resultó trágica para imperios como el español o el portugués. Ellos tenían las grandes colonias, especialmente en suelo americano. España disfrutaba de unos caudales de metales preciosos que parecían absolutamente imposibles de agotar y, sin embargo, lo cierto es que acabaron arruinándose antes del final del periodo del Barroco y se vieron vencidas por naciones más pequeñas, mucho más pobres, con menor población, pero que, sin embargo, habían recuperado esos principios bíblicos relacionados con la educación, relacionados con el trabajo, relacionados también con las finanzas. No solamente eso, y podríamos estar hablando durante mucho tiempo, eso implicó también una visión de la política totalmente distinta. Mientras que en el mundo católico de la Contrarreforma, que continuaba la línea del despotismo medieval, se siguió pensando que determinadas instituciones estaban por encima de la ley, y eso lo mismo se podía referir al Papa que se podía referir al emperador o al rey. En el mundo de la Reforma se volvió a asumir el principio bíblico que dice que la ley está por encima de cualquier institución. Precisamente en el conocido pugilato dialéctico teológico entre el cardenal Sadoleto y Juan Calvino, uno de los reformadores, pugilato en cuyos términos teológicos no me voy a detener ahora, sí quedó establecido un principio que ha marcado una diferencia fundamental entre esas sociedades que recibieron la influencia de la Biblia a través de la Reforma y aquellas sociedades que se vieron privadas de esa benéfica influencia. Y ese principio fue el de la supremacía de la ley. No es la institución la que decide hasta dónde obedece o no obedece a la ley, sino que es la ley ante la que tienen que someterse por igual todos los ciudadanos. Y cualquiera que examine la historia de las distintas naciones, según hayan recibido o no ese principio de primacía de la ley, puede entender muchos de los males o de los bienes que se han producido en la historia de esas diferentes sociedades. No solamente eso, y permítanme que les dé un último ejemplo de muchos de esos aportes absolutamente extraordinarios que en un momento dado derivaron de regresar a la Biblia como propugnaba la Reforma. Me estoy refiriendo a la separación de poderes. Desde un punto de vista histórico, aquellas sociedades que han mantenido la carga de la Contrarreforma católica han sido sociedades en las que ha aprendido con mucha facilidad el pensamiento totalitario, educadas en la idea de que puede haber una autoridad política que sea benévola, que no esté sujeta a la ley, pero que supuestamente va a bendecir con bondades a los ciudadanos. En ningún momento ese poder tiene a ser un poder separado que se controla entre sí. La visión no es que sea optimista, es absolutamente superoptimista, hiperoptimista, al pensar que puede haber un poder absoluto, benévolo, que se ocupe además de hacer el bien para todos los demás. Eso se ha traducido en dictaduras de los más diversos signos a uno y otro lado del Atlántico, tanto en el sur de Europa como en el centro y en el sur de América. La visión de las naciones reformadas era una visión bíblica. El ser humano, tanto de manera individual como de manera colectiva, es una especie caída a consecuencia del pecado. Tiene una inclinación hacia el mal precisamente por ese pecado, y cualquier poder absoluto irá inclinándose de manera absoluta hacia el mal. Por lo tanto, la única manera de evitar eso es dividir los poderes y hacer que esos poderes se frenen y se contrapesen, como dice, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos. Y no deja de ser curioso cuando uno examina, por ejemplo, la correspondencia entre los padres fundadores de Estados Unidos, como uno de los textos que repiten una y otra vez mientras están pensando cómo construir una nueva nación es ese texto del profeta Jeremías en que se dice que el corazón del hombre es engañoso, que el corazón del hombre tiende a engañar y a dejarse engañar. Y para evitar eso,
por supuesto, no podía permitirse un poder despótico. El poder tenía que estar dividido, frenarse y contrapesarse y al mismo tiempo permitir una libertad individual que, entre otras cosas, incluyera desde el principio la libertad de pensamiento y la libertad de culto. El aceptar o no aceptar los principios que aparecen en la Biblia, el recuperar, como recuperaron algunas sociedades, esos principios a través de la Reforma, marca una enorme diferencia en términos sociales, culturales e históricos. Y, por supuesto, esa diferencia existe hasta el día de hoy. Y si tienen ustedes la curiosidad de comprobar qué países, por poner un ejemplo cercano a nosotros, siguen sufriendo la crisis dentro del sistema del euro, verán que de manera muy curiosa los países más afectados son aquellos países que no experimentaron el regreso a los principios de la Biblia que significó la Reforma. Esa influencia sigue extendiéndose durante siglos. Les decía al principio que no me iba a detener en un aspecto para mí especialmente querido, como es la manera en que la Biblia en un momento determinado cambió mi existencia. No me voy a detener en mi experiencia personal, creo que algunos la conocen, en cualquiera de los casos es uno de tantísimos millones, centenares de millones de casos que se han producido a lo largo de la historia. Pero sí creo que hay un elemento muy importante al que yo quisiera invitarles en este momento. La Biblia no solo es importante porque es la base, aunque muchos no lo sepan, de los sistemas de libertades de las democracias avanzadas. La Biblia no solo es importante porque desencadenó la revolución científica de cuyos avances nos seguimos beneficiando hoy. La Biblia no solo es importante porque cambió la concepción de la educación y del trabajo y de las finanzas, convirtiendo a algunas naciones pobres y atrasadas en prósperas y, por el contrario, haciendo que naciones que eran muy prósperas acabaran siendo pobres y atrasadas porque no habían vuelto a asumir esos principios. La Biblia, por encima de todo, es un libro de contenido espiritual, con enormes consecuencias en la vida material, en la vida familiar, en la vida social de cualquiera de las sociedades y de las personas, pero que sobre todo muestra un mensaje muy claro. El hecho de que todas las personas son pecadoras y están perdidas, el hecho de que Dios no ha abandonado al género humano ni tampoco a ninguna persona a su suerte merecida de perdición, el hecho de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz pagando por esos pecados y el hecho de que esa puerta de salvación está todavía abierta para aquellos que humildemente reconocen sus faltas, piden perdón a Dios y aceptan por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese es el aspecto más esencialmente importante, más medularmente relevante de las Escrituras. Y cualquier persona que en estos momentos me esté viendo y que no conozca ese mensaje, que no se haya encontrado con Jesús, que no haya recibido la salvación que deriva de la cruz del Calvario, yo quisiera invitarle en el día de hoy a que efectivamente lea las Escrituras, a que examine a la luz de las Escrituras cuál es su situación espiritual y a que, viéndose reflejada en ellas, pueda acogerse al perdón que Dios ofrece a través de Jesús. Muchas gracias por todo, muchas gracias por el privilegio, el placer de poder dirigirme a ustedes y que Dios los bendiga.